Yo quiero contar un poco la experiencia de Conectados. Bueno, antes de todo me gustaría hablar sobre esto, contaros toda la historia, deciros todo lo que ha pasado y etcétera. Pero en primer lugar tengo que dar las gracias. Y las primeras gracias que doy, sobre todo las más merecidas, son a Dios, porque ha hecho que todo esto ocurra, ha hecho ver que sus planes están por encima de todo, ha hecho ver que si cumplimos su voluntad, Él se manifiesta de una forma magnífica, y el primero al que tengo que dar las gracias es a Dios, por estar aquí permitiéndome. No, se me está cortando. Vale. No sé dónde ponerme para que... ¿Ahora? Vale. ¿Va bien? ¿Sí? Vale. La segunda... Me llama a mí. ¿Que le ponga la barra? Es que no puedo. Vale, gracias. Vale, entonces, agradezco a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. La segunda figura a la que tengo que agradecer a la Iglesia, a cada uno de vosotros, porque no solo me acompañáis en oración, me acompañáis en abrazos, me acompañáis en amor, me acompañáis en transporte, que madre mía el transporte, me acompañáis en todo. Y sobre todo dar las gracias a Miguel, porque desde el primer paso que di estuvo apoyándome, me ayudó a ver que podía ser parte de algo y me enseñó que Dios capacita a los incapacitados. Por último, dar gracias a mi familia, porque siempre habéis estado apoyándome. Cuando necesito 1000 cosas del campamento, mi familia está ahí ayudándome, y cuando paso por procesos muy difíciles también mi familia sabe cómo estar ahí, poniendo el hombro cuando tengo que llorar o los brazos cuando me tienen que abrazar. Así que gracias doy por ellos también. En segundo lugar, quiero empezar este tiempo, aparte de poniéndolo en manos de Dios, que ya lo hemos hecho, con un versículo bíblico, porque creo que cada experiencia se puede fundamentar en la Biblia. La Biblia es una palabra verdadera, es una palabra que podemos ver cada día. Y me gustaría fundamentar en algunos pasajes. El primero de ellos en 2 Corintios 12, del 9 al 10. Es un pasaje que todos conocéis, pero un pasaje que siempre hay que tener en cuenta y que nunca debemos olvidar. Lo escribe Pablo, ¿no?, cuando está en la cárcel, y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me quedo con el porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la historia de Conectados es tremenda. Y vamos a verla. Entonces, basado en este versículo, os cuento más o menos cómo surge todo, ¿vale? Conectados surge en julio-agosto del año pasado. Éramos un buen grupo de jóvenes, 10 por ahí. Y Mateo estaba súper ilusionado: vamos a hacer un campamento, venga, vamos a tope. Le digo, bueno, venga, vale, o sea, yo que soy muy hecha para adelante, pues digo, por supuesto, venga, a tope. Voy y digo, vale, genial. Se planeó en julio, cosas así, y en agosto yo empiezo a organizarlo, pero ocurre un suceso en mi vida. La pareja con la que yo salía de hace 4 años rompemos. Entonces mi mundo como que se cae un poco encima, ¿no? Porque era el soporte con el que iba a llevar el campamento, era quien iba a llevar las prédicas, y yo me veo entre la espada y la pared y digo, ¿cómo? Y digo, imposible. Yo sola llevando un campamento, imposible. Digo, no puedo. Entonces se lo dije a Mateo. Mateo súper triste, no puede ser eso, cancelo el campamento. Entonces cuando cancelo el campamento me llama mi amigo Paco
Y me dice, ¿cómo que tú piensas tirar la toalla? Ni lo sueñes, vas a tirar la toalla tú por nadie, tú eres más que capaz, tú eres más que suficiente, pa'lante que yo te ayudo en lo que necesites. Yo me quedo así y digo, a un mes de preparar un campamento, digo, no me da la vida, digo, venga, pero pa'lante. Se lo cuento a Miguel y Miguel otro igual, imposible, tienes que seguir para adelante, tú puedes, vamos, en lo que necesites yo te ayudo. Entonces digo, venga, pues vale, vamos a hacer algo. Nosotros necesitamos 25 jóvenes para hacer algo en Manantiales, porque 10 era insuficiente y Manantiales es un centro de campamentos que necesita un mínimo de jóvenes para realmente poder llevar algo. Entonces Milena me estuvo ayudando y Mateo también me estuvo ayudando. Y yo no sé, pero Mateo, Mateo el cocinero de Manantiales, por quien no lo sabéis, viene aquí a la iglesia también cuando ya no está en la temporada de verano. Mateo a cada persona que iba a Manantiales le decía, venga, apúntate a Conectados, venga, vamos. Y yo decía, pero que se me va de las manos. Empezaba aquello 30, 40 personas y digo, pero yo ¿cómo voy a manejar 40 personas? 64. Y cuando yo veo 64 personas, digo, madre mía, Mateo, digo, te quiero matar. Digo, ¿cómo voy a hacer yo un campamento con 64 personas? Total, que a ponerse las pilas y a hacerlo. Tuve la grandísima ayuda, como digo, y yo me veía que podía organizar muchas cosas, pero que me faltaba una gran cosa, una predicación. Y digo, lo de la predicación duro, porque eran 3 días y había 2 prédicas. Una prédica la llevaba Miguel, pero la otra no tenía nadie. Y como comprenderéis, a semanas de un campamento es muy imposible encontrar a alguien. Mi madre, pues predica tú. Miguel, yo te veo capaz. Y yo, no, digo, ¿cómo voy a predicar? Yo no he predicado en mi vida, digo, más delante de 63 personas, digo, no. Total, que di vueltas, reflexioné, estuve orando, leyendo, y Dios me decía que yo tenía que predicar. Y digo, pues ya está. Digo, me tendré que preparar algo. Y cada ficha que yo intentaba expulsar fuera para no tener que predicar, Dios me la devolvía y con creces. Y me decían, no, que es que tú tienes que hacerlo, que tienes que hacerlo. O sea, si cabezona yo, el de arriba. Entonces, tuve que predicar. Y prediqué y no se cayó el mundo porque Dios capacita a los incapacitados, ya lo he dicho. Entonces fue mi primera prueba, ¿no? El organizar un campamento y encima tener que presentarme con la palabra para ello. Pero Dios capacitó. Entonces, el primer campan se acabó y yo lo que recuerdo fue sentarme en el coche, ponerme así en el volante, cerré los ojos y dije, ¿en serio acaba de pasar lo que ha pasado? Porque no sé si os podéis poner en mi piel, pero era increíble que una persona con 20 años hubiese llevado un campamento de 64, o sea, era increíble. No, es que no cabía en mi cabeza que ese fuese el plan de Dios. Entonces yo estaba eufórica, perdida. Yo llamaba a Paco y le decía, Paco, ¿te lo crees? Paco me decía, no, imposible, creo que nunca me lo creeré. O sea, aquello era impresionante. Y la gente muy contenta, recibió de Dios, etcétera. Entonces, el primer campamento me hizo ver, como ya he dicho, que los planes de Dios son mucho mejor que los nuestros, que muchas veces nos empeciñamos en... Ah, sí. Bueno, ahí tengo a mi madre con la mano de levantar. Sí, que en el campamento de abril, no sé, todavía seguía el COVID. Entonces hicimos 64 pruebas de COVID a cada persona que entraba en el campamento para asegurarnos de que no hubiese COVID en el campamento y los 64 dieron negativos. O sea, aquello era tremendo. Dios estaba en cada... Si yo estaba un paso por delante, Dios estaba 10. Y aquello era tremendo porque todo fluía conforme a su voluntad. Entonces, bueno, también... Y lo que decía, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Nunca, siempre pensamos, ¡guau! Pero lo que yo quiero, lo que yo sueño. Los planes de Dios le dan 1000 vueltas a lo que tú puedas llegar a pensar en tu mente. Y el primer campamento fue la primera respuesta. Segundo,
Seguimos planeando, seguimos haciendo proyectos y dijimos, venga, pues, ¿por qué no vamos a hacer uno en abril? Uno pre-Semana Santa y que la gente tiene vacaciones, tal. Venga, vale. Tal que Paco y yo seguimos con nuestros proyectos, seguimos planificando, seguimos el camino y recibimos un hachazo muy grande. Una persona que colaboraba con nosotros a modo de crítica constructiva, no lo hizo mala, pero esta persona nos decía que éramos insuficientes, que no podíamos llevar un campamento, que éramos muy jóvenes, que necesitábamos más experiencia, que etcétera. Obviamente que necesitamos más experiencia y obviamente que somos muy jóvenes. Pero yo los planes de Dios no los cuestiono y sabía que si el campamento de Dios era de Dios, seguiría. Si no, pues ya está, se cortaría y punto. Porque al final yo no puedo controlar a un Dios más grande que mis deseos o que mis anhelos. Él tiene su perfecta voluntad. Entonces, bueno, este día yo estuve con un ataque de ansiedad muy fuerte porque detrás de toda la carga que nosotros llevábamos, que nos dijesen eso fue como echando por tierra todo lo que intentábamos hacer y echando por tierra todo el trabajo que Dios disponía en nuestros corazones. Entonces fue algo fuerte también. Paco también estuvo ahí con angustia, pero bueno, estuvimos hablando, solucionamos y seguimos para adelante. Otro obstáculo que teníamos que superar y que Dios nos daba la fortaleza para superarlo. Entonces, yo en ese tiempo recordaba primera de Timoteo 4:12, cuando le dice Pablo a Timoteo que no tenga en poco su juventud. Y muchas veces pensamos que por ser jóvenes, por no tener experiencia o por etcétera, no somos capaces de hacer realmente cosas, pero Dios llama. Y cuando Dios llama, no puedes echarte para atrás. Porque Dios te capacita, Dios realmente te fortalece y Dios hace que las barreras sean trampolines sobre los que elevarte más alto. Entonces yo animo tanto a jóvenes como a no jóvenes a que si Dios os está llamando a algún ámbito en específico, si Dios dice que tengáis que hacer algo en concreto, hacedlo porque Dios capacita. No debemos temer poner nuestro futuro en manos de un Dios cierto, porque realmente Él tiene la capacidad de hacerlo todo. Muchas veces infravaloramos lo que Dios puede hacer, pero ha hecho cosas magníficas, la Biblia lo dice y yo hoy os lo estoy diciendo. Entonces, seguimos. Y el campamento de abril lo planificamos, genial, tal, 86 personas. Bien, muy bien. Bueno, venga, vale, cada vez somos más, tal, podemos planificarlo, ya somos 2, estamos al frente de todo, tenemos un staff, como he dicho antes, de 14 y 16 personas que nos ayudan, estamos bien, estamos comprometidos, vamos a tope. Bueno, así como anécdota, en el campamento de abril hubo hasta una proposición de matrimonio, o sea, en Conectado hay de todo. Y lo pasamos genial, Dios estuvo ahí glorificándose también y súper contentos de abril. Abril fue 4 días, septiembre fue 3. Y como he dicho, su perfecto plan seguía porque su poder se perfeccionaba en mi debilidad. Y yo sabía que era débil y yo sabía que tenía 1000 faltas, pero su poder seguía encaminándose en cada paso que daba. Cuando acaba este campamento de agosto, que bueno, campamento de agosto yo no sé si lo sabéis, pero yo estudio un doble grado en Málaga y yo ahí intentaba con los exámenes compaginar con el campamento, Paco también con su carrera, porque Paco también estudia. Entonces, ha sido también un proceso difícil porque en medio de tener que saber que tienes que sacar tu carrera, también tienes otro ministerio que tienes que llevar a cabo y tenías que sacar el tiempo para manejarlo. Entonces, Dios proporcionaba esos tiempos, Dios proporcionaba esos ratos y todo seguía su camino. Una vez acaba este campa, empezamos a planificar el de agosto. Y wow, pero wow, si Dios se había manifestado de una forma tremenda en los 2 campamentos anteriores, este iba a ser sin palabras. Porque acompañaba, o sea, me apretaba la mano y acompañaba en cada paso. Mi meta en agosto era que llegásemos a 100 personas. Yo tenía el anhelo en mi corazón de que pudiésemos llegar a ser 100 personas en agosto.
y que Dios se pudiese manifestar de una forma gloriosa, que realmente pudiese estar ahí, que su Espíritu Santo fluyese no solo a través de mí, sino a través de cada una de las personas que recorrían manantiales. Y yo se lo pedía a Dios y decía, Señor, quiero esto, por favor. Y que seamos 100 personas, que seamos 100 personas. Total, seguimos planificando tal. En mayo me ocurre un proceso que, bueno, de mi intimidad, pero lo paso muy mal, de los peores procesos de mi vida. Pero yo me levantaba cada día y decía, Señor, que sean tus fuerzas y no las mías, que realmente pueda seguir hacia adelante. Y yo no sabía lo que iba a pasar en el día de mañana, pero sí sabía que Dios tenía el control de todo, pero de absolutamente todo. Y depositaba toda mi confianza en Él. No sabía qué ocurriría, no sabía en el campamento si llegaríamos a 100 o no, no sabía nada, pero sí sabía que si yo lo ponía todo en las manos de Dios, surgiría según su voluntad. Y empecé a confiar, y ahí empezó un proceso de enamoramiento de Dios, pero tremendo. Yo cogía la palabra y Dios me hablaba cada día. Yo me enamoraba cada día más de Dios y Dios me repetía a Él, cuando débil eres, fuerte eres en realidad, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo llevaba una racha que yo no sabía ni cómo iba a aprobar los exámenes. Le decía a mi madre, digo, mamá, es que no puedo estudiar, digo, porque mi mente se va a 40.000 pensamientos y no puedo. Y mi madre, bueno, tú lo que puedas, mi padre, tú sigue a tope, no sé qué, llegará. Yo no puedo contar cómo sucedió porque no lo entiendo, pero yo seguí constante, y yo aprobé todas mis asignaturas, saqué hasta matrícula de honor, o sea, asombroso como Dios me acompañaba cada día, me fortalecía y seguía conmigo hacia adelante. Entonces, en este campamento de agosto empezaron a surgir 1001 problemas. Puede ser que todo sea un poco más terrenal, pero también había batallas espirituales contra las que yo luchaba y contra las que personas del staff también luchaban. Y fue difícil, fue muy difícil. En mitad de planificar me decían, bueno, pero ¿por qué no hacen las cosas de otra forma? ¿Por qué sí? Y yo decía, Dios quiere que se hagan así. Digo, yo sé que esto va a ser difícil para mí, yo sé que tengo que superar ciertas cosas, pero Dios quiere que sea así, yo tengo que superar mis barreras. Y aquí me gustaría hablar, simplemente recalcar, 1 Samuel 17 del 45 al 47, que es sobre David luchando contra el filisteo. Y muchas veces yo me sentía como David, porque, bueno, todos sabéis la historia de David y Goliat, ¿no? Espero que sí. Pero la historia de David y Goliat la leemos mucho, la conocemos, pero realmente estudiarla en profundidad era otra cosa. Y si la leéis bien, podéis ver que Goliat, es decir, el problema que hoy podáis tener, estuvo 40 días, repitiéndole a los israelitas que quién iba a salir de ellos para luchar contra los filisteos. Imaginaros 40 días, un gigante saliendo a todo un ejército que estaba literalmente fuera de sí, no podían tirar de su cuerpo, diciéndole quién va a salir conmigo para luchar. 40 días, ese problema que os atormenta, que os tiráis 40 noches sin dormir, 40 días levantándoos con el mismo tema, 40 días torturándonos con el mismo problema. Así estuvo el campamento, hasta que llegó David. Y me encanta la fuerza, la potencia de David, que dice, israelita, pero yo me lo imagino en la cena y digo, israelitas, pero, o sea, ¿se os va la cabeza? ¿No sabéis el Dios poderoso que tenemos? ¿No sabéis el Dios que vence a ejércitos, que a Moisés lo liberó de los carros del faraón? ¿No lo sabéis? O sea, de verdad, ¿no entra en la cabeza que el Dios que tenemos es mucho más grande que nuestros miedos, que nuestros problemas, y muchísimo más grande que ese incircunciso filisteo? Y me encanta la potestad que tiene David de salir para adelante siendo, yo me imagino a David así, más bajito que yo, siendo minusculillo, y yo me lo imagino saliendo así con toda su autoridad, y Dios me desafiaba a ser David,
a ser David y a luchar contra ese Goliat cada día de mi vida. A saber que era un incircunciso filisteo y que no tenía que hacer nada contra las huestes del Dios vivo. Entonces, cuando David se pone su armadura, que no era más que lo que utilizaba con la ovejilla en el rebaño y su ondita, porque al final era su armamento, no podemos vestirnos con algo que no nos corresponde. David sale con una autoridad y con una confianza en Dios, que era lo que Dios de mí requería, que confiase plenamente en Él. Y 1 Samuel 17, del 45 al 47 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Entonces yo leía esta palabra y decía: un campamento de estos israelitas con, no sé, cientos, miles de personas, ni uno fue capaz de acercarse o de ni siquiera decir: venga, voy a intentar luchar contra Goliat. Ni uno. Y llegó David, que venía del rebaño con su oveja, y se queda estupefacto al ver que esas personas no eran capaces de confiar en Dios, porque si realmente sabían lo que era Dios, sabían que no iba a suceder nada, porque podría vencerlo. Entonces, quería relatar esto de David porque muchas veces me siento como David, y yendo al campamento me sentía como David, y yo le decía a mi madre, digo: mamá, tengo que luchar contra mi Goliat. Digo, y sé que lo voy a vencer. Y digo, pero tengo que luchar contra mi Goliat, y Dios me capacita para ello. Entonces, empieza el campamento de agosto, y wow, madre mía. Primero mi meta de 100 campistas. Abrimos la inscripción en enero y sería junio por ahí, no sé, 70 y 75. Y yo: Señor, yo quiero 100, tú sabes que es mi anhelo, por favor. Pero nada. Y esto ocurre cuando yo me voy a un campamento de voluntaria, ni de campista ni nada, voluntaria, trabajando. De repente empieza a llenarse el campamento, pero de una forma misteriosa. Empieza a apuntarse gente, y llegamos a las 100 personas. Yo me acuerdo que estaba, no sé si fregando o con las jarras de agua, y de repente me escriben 100 personas, y yo dice: ¡ah! Y mi amiga: ¿qué te ha pasado? Y yo: que hemos llegado a 100 personas, y todo el mundo: ¡güey! Súper contento, hay una alegría, wow. Tuvimos que cerrar las inscripciones, y cuando cerramos las inscripciones empieza la gente: ¿habéis cerrado? No, por favor, yo quería ir, no sé qué. Total, que empezamos hasta con una lista de espera, y seguimos con la lista de espera. Y yo: wow, Señor, gracias. O sea, la meta, si te la pedí, la cumpliste, Señor, así que gracias. Pero esto no fue lo que realmente sucedió en todo globalizado, esto fue algo tremendo, pero ya antes empezaron a levantarse barreras. Entre ellas no encontrábamos predicador. No sabíamos quién iba a llevar la palabra. Yo intentaba buscar gente, intentaba buscar un matrimonio para que diese esa conectividad con los jóvenes. No encontraba a nadie, todo el mundo estaba ocupado. Entonces ya no sabía qué hacer. Y por último le escribí a Ana Pedraja, que fue nuestra predicadora con su marido. Y yo sé que le dije a Dios: mira, Señor, le escribo. Digo, si tiene que ser, será. Y si no, tú proveerás. Ya está, no hay problema. Si ella es, que me diga que sí, sin ningún problema, y seguimos adelante. Total, le escribí, no se lo esperaba para nada. Para ella fue un regalo también de Dios que la llamásemos. Y me dijo: dame un par de días que le hablo con Manny, su marido, y ya lo ponemos y te decimos tal, no sé qué. Total, ese fin de yo estuve esperando y finalmente le pregunté, me dijo: sí, vamos a ir, creo que puede estar muy bien, creo que es de parte de Dios y creo que puede ser algo muy guay.
Perfecto. Predicadores ya tenemos. Siguiente problema, el staff. El staff comenzó a bajarse porque muchos tenían trabajo, muchos tenían otros problemas. Y claro, para mí el staff es una parte muy importante porque nosotros somos como una familia. Nosotros vamos a una decisión que se toma, todos vamos a una. Y contar con nuevas personas sería un poco difícil porque no sabe en qué camino va tirando esa persona. Entonces, parte del staff también se iba dando de baja. Y cuando justo va a empezar el campamento, una semana antes empiezan a suceder cosas. Yo me acuerdo que yo me levantaba y mi madre me decía, ¿pero qué te pasa? Y digo, mamá, estoy muy cansada. Digo, cada día me levanto con un nuevo problema. Nos levantamos como que la tienda de las camisetas que habíamos encargado estaba cerrada esa semana. ¿Nos quedamos sin camiseta o qué es lo que pasa? Nos encontramos con que la furgoneta en la que Miguel tiene que traer a los jóvenes de Antequera y además a otras personas de la estación está en el taller. O sea, la furgoneta no se estropea en todo el año y justo en agosto, en mi semana, se estropea. Nada. La furgoneta que trae los instrumentos desde Sevilla con las personas que se encargan se estropea también de forma misteriosa y no tienen cómo traer los instrumentos. ¡Guau! Maravilloso. Empiezan a suceder un montón de cosas. 30 campistas que no saben cómo llegar a manantiales, monitores que no saben dónde aterrizan. Y mi cabeza explota y yo, ¿cómo manejo tanto descontrol? Podría seguir contando problemas, podría seguir diciendo que hubo 40.000 barreras, porque la hubo, pero solo os digo que la solución a la que llegaríamos sería la misma, Dios. Yo sabía que Dios tenía el control de todo y que Él iba a proveer. Yo sabía que en medio de la confianza reinaba su sabiduría, su gracia y su amor, y que Él estaba ahí y que Él nos iba a ayudar en cada momento. Entonces, la tienda de las camisetas, pues una chavala que conocía a trabajadores que trabajaban en esa tienda habló y consiguió que le diera las camisetas. La furgoneta, bueno, pues Daniel, gracias por tu servicio, y también Miguel con su coche y Manolo. Los campistas la ingeniamos de tal forma que por fin pudiesen tener transporte. La furgoneta de los instrumentos, pues les dije que estuviesen en mi casa a las 12 de la mañana y que ya me la aviaría yo por cómo llevar los instrumentos al campamento. Alguna solución habría. Y así continuamos. Y ya cuando por fin empieza el campamento, tal, que estamos súper ilusionados, el mismo día fuimos un día ante los monitores porque nos encargamos de organizar un poco aquello, tener un tiempo juntos, decorar y pasar también un tiempo de conexión entre nosotros. Estábamos jugando al vóley y uno de mis buenos amigos se tuerce el dedo. Y digo, no me lo puedo creer, no he empezado ni el campamento y ya tenemos el primer problema. Digo, imposible. Se tuerce el dedo y yo, ¿te duele? Sí, me duele. Total, al hospital. No sé si había ido por manantiales, pero vaya camino de tierra tiene. Vale, pues imaginaros por la noche. Por la noche, yo con el coche. Javi al lado diciendo, ay, me duele. Y Rami, que es la enfermera, atrás. Los tres. Vamos por fin al hospital, le ponen una venda, tiene un esguince en el dedo, se tiene que quedar con la venda una semana, total. Y digo, bueno, no pasa nada. O sea, un accidente lo tiene cualquiera, ¿no? Entonces, total, ¿qué va a pasar? Volvimos al campamento, gracias a Dios todo bien. Y al siguiente día, ya a las 4 empezaban a llegar campistas, aunque algunos llegaron antes porque venían de otro sitio. Pero a las 4 empezaron a llegar campistas y yo a las 2 tenía que salir a recoger a unos campistas y sobre esa hora venían también los predicadores porque ellos son de Málaga. Vale, pues me llego por los campistas y en medio de la autovía, cuando llego a la estación Leo, que Ana me dice, Ana es la predicadora junto con su marido Mani, que el coche se le ha empezado a estropear, que el motor no le va y que van en autovía por 30 kilómetros por hora. Y yo ya digo, no me lo puedo creer. Digo, o sea, ¿qué más puede pasar? Digo, imposible ya. Digo, ¿qué me dice? Y dice que sí, que vamos a 30 kilómetros por hora. No sabemos cuándo llegaremos al campamento, no sabemos cómo llegaremos, guardarnos comida.
y por favor, orad por nosotros. Vale, Ana, estamos orando por vosotros, continuad, proseguid, vosotros podéis, etcétera. Recojo a estos campistas, vuelvo a Manantiales y en mitad de una curva de Manantiales me cruza una furgoneta con la que casi tengo un accidente y me voy al bosque porque giré todo el volante para no chocarme. Claro, yo en ese momento entro en shock y digo, Ana, por la carretera que no puede venir, yo que casi tengo un accidente, digo, ¿qué más? Digo, ¿qué más? Es que ya no puedo más. Yo tenía tal estrés, yo con lo del accidente lo pasé muy mal, porque, claro, mi coche va entero, en mi coche éramos 5 personas, recorrían la vida 5 personas, entonces fue algo que bueno, que yo no sé qué reflejo tuve para girar corriendo a la derecha, que gracias a Dios no nos pasó nada, pero yo recuerdo que llegué al campamento, yo sí creo que estaba en la sala, sí, yo sí estaba en la sala junto con algunos monitores más y yo empecé a llorar. Pero a llorar, de todo el estrés que tenía, de todo lo que había acumulado en la cabeza, de todos los problemas. Digo, chicos, digo, es que ya no puedo más, digo, es que no paran de venir problemas, yo lo intento esquivar, pero es que de verdad que llega un momento en el que explosión y ellos no pasa nada, somos un equipo, es completamente normal. Eso es porque Dios tiene algo tremendísimo para el campa. Y yo lo sé, y digo, pero madre mía, digo, si es que no paran de ocurrir cosas. Entonces, fue difícil saber que estaban ocurriendo otras cosas, pero que Dios tenía algo muy bonito preparado para cada una de las personas que iban a venir a Manantiales y que realmente su gloria iba a estar detrás de esto. Entonces, en medio de las dificultades, Dios me desafiaba a confiar en Él por encima de cualquier persona, por encima de cualquier circunstancia, incluso encima por mí misma. Porque me hacía ver que yo no era suficiente, sino que Él tenía que estar en todo. Entonces, fue difícil, pero a la vez fue precioso. Porque empezó el campa y wow, en todo. Cada uno de los monitores con sus habitaciones. Conectados para mí es como una familia. La gente que repite lo sabe y llega y allí se sientan como en su casa. Se ven uno a otro, se saludan, se abrazan, se echan de menos. Es como una familia, no excluyen a nadie porque finalmente ellos lo que buscan es una conexión entre todos, ese conectarse. Entonces, el campamento fue muy bien, como dice Natanael, tuvimos torneos, tuvimos gincanas, tuvimos devocionales, tuvimos EVI, prédicas. Y yo no puedo expresar con palabras lo que describía. Yo lo hablaba con Miguel y con mi madre también, mi padre, y decía, es que el mover del Espíritu Santo era tal, digo, era tal, y digo, es que fluía a través de mí, fluía a través de personas, digo, es que estaba en todo el campamento. No puedo decir lo que pasó del 21 al 25 de agosto porque, lo dicho, las palabras no pueden expresar lo que pasó. Pero yo puedo decir que finalmente hubo lista de espera de como 15 personas esperando ir a Conectados que finalmente no pudieron ir. Hubo oraciones, o sea, yo oraba por personas que la traía fuera. Manantial es un sitio precioso, tiene árboles, tiene naturaleza. Pues oraciones donde el mover del Espíritu Santo bailaba al son de las hojas de los árboles. O sea, yo ponía las manos en persona y el Espíritu Santo fluía y todos los árboles y el viento a una cantaban conmigo y luego se paralizaban. Cosas que tú te quedas impresionada y dices, ¿cómo? En el momento en el que se hizo una determinada actividad en el campamento se dijo, se pronunció y todo el árbol hizo ¡pum! Y de repente se paralizaron. O sea, increíble, lo que yo puedo contar se queda sin palabras, porque es que en cada paso que daba, Dios estaba ahí. En la velada de adoración, yo me acuerdo que primero yo iba a cantar con Ada, que es una compañera mía, y luego se iba a encargar Ana, porque Ana también canta. Yo con Ada tenía preparada como 6, 7 canciones, y Ana pues otras 5. Pero Ada y yo nos encanta la improvisación. Entonces cantamos 7 canciones, pero nos acercamos un poquito más. Y estuvimos desde las 10:30 hasta las 12. Y le dije a Ana, tu turno. Y dice, tía, pero es que ya son las 12. Ya deberíamos parar, no sé qué. Digo, aquí la velada se alarga, pero se alarga. Pero total, yo con todo mi respeto me levanté y dije, bueno chicos, la velada se acaba aquí, vamos a seguir cantando, pero ya se acaba aquí lo que es el horario, quien quiera se puede ir y aquí vamos a seguir cantando. Se fueron 5 personas. 5 personas.
Y yo miré a Ada y digo, Ada, tengo coral, sigue cantando tú. Y no sé hasta qué hora estuvieron, pero aquello era magnífico, o sea, cantaban y se sentía la presencia de Dios. Entonces, por todo esto, doy gracias a Dios porque realmente Él es más de lo que imaginamos, sus planes son más de lo que soñamos y yo hoy me siento una gran guerrera y os puedo decir que las peores batallas se dan a los mejores soldados. Así que yo sé que no soy perfecta. Y cada día lo sé. Yo sé que Paco también lo es. Yo sé que cometemos múltiples fallos, pero muchísimos. Sé que hay muchísimas cosas que mejorar, pero también sé que Dios está por encima de todo. Y que si Dios está ahí, Dios hace que su gracia y su voluntad siga fluyendo. Entonces reconozco mi debilidad, pero también reconozco que cuando débil soy fuerte. Todo esto me ha servido para enamorarme cada día más de Dios. Entonces, si tú hoy estás pasando un proceso, si te vienen 1000 batallas, si no sabes cómo afrontarlo, confía. Confía. Sé que es muy fácil decir que hay que pasar por ello, que tienes que experimentarlo, etcétera. Pero confía. No es tan difícil, confía. Cuando te das cuenta de lo grandioso que es nuestro Dios, de lo creativo, de lo artístico, de lo magnífico que es nuestro Dios, no tienes problema en confiar, porque sabes que todo va para bien, todo, absolutamente todo. Entonces, doy las gracias a Dios, doy las gracias a vosotros, doy gracias por haberme escuchado en este momento y os reto a ser David con vuestro Goliat, no sé si cada día, si cada mes, si cada año, no sé cuándo, pero os reto a ser David. Porque Dios os va a dar vuestra armadura personalizada. Dios va a trabajar mano a mano con vosotros. Y si confiáis en Él, realmente os vais a dar cuenta de que vais a crecer y de que vais a formar un equipo increíble. Y Dios va a ser la cabeza de todo eso. Así que muchas gracias a todos y que os quiero mucho.